Bienvenido a la red de Weird, yo soy Lince y este vídeo va a ir totalmente sobre la evolución y el cambio. Empecé en el odinismo siendo muy joven. Hace ya 7 u 8 años que soy odinista. Cuando empecé a practicar este culto estaba en un momento muy grande de transición, en el momento de entrar a la adolescencia. O sea que han pasado muchas cosas en estos años y yo he cambiado mucho como persona. Este vídeo va a ir un poco sobre eso, sobre cómo, según vamos cambiando como personas, cambian nuestras creencias. Porque la realidad es que nada es hermético y nada es dogmático. Como comenté en un vídeo anteriormente, o sea, hace 2 años, yo conocí por primera vez el odinismo o el Asatru gracias a un compañero del instituto que era pagano. En este caso, no recuerdo si, creo que era wicano. Pero bueno, a raíz de hablar con él de este tema, que me interesó mucho porque sentí automáticamente como un llamado y una conexión, empecé a adentrarme más en esto. Pero claro, una niña de 12, 13 años, la información que encontré pues no terminaba de conectar con ella desde el punto de entenderla, pero sí que tenía una parte intuitiva muy profunda que se despertaba con todo aquello. Entonces mi forma de entenderlo era de alguna manera que yo tenía que practicar esas doctrinas y que yo tenía que practicar esos dogmas que veía ahí fuera, que practicaban las otras personas o que se decía que en la antigüedad habían practicado los pueblos precristianos. La realidad es que no sabemos casi nada de cómo practicaban sus creencias espirituales estos pueblos precristianos. Si nos vamos a los pueblos escandinavos, que es lo que siempre se entiende que es el odinismo o el Asatru, es que no tenemos ni idea de nada. Y lo poco que sabemos fue escrito por cristianos. Después de la colonización, los cristianos escribieron sobre estas personas que vivían en esos pueblos. Entonces lo que sabemos ni siquiera son creencias transmitidas directamente por ellos, sino que son creencias transmitidas por el enemigo. Esto hace que en muchos casos, sobre todo cuando se hablaba de los guerreros, estos se mostraban como bárbaros, como animales. Es verdad que eran unos pueblos que estaban más conectados con la naturaleza que, por ejemplo, como es el cristianismo actualmente, pero eso también es por la época en la que estaban, por el estilo de vida que llevaban. Cualquier, cualquier pueblo pagano, precristiano, cualquiera tenía esa conexión con la naturaleza porque era el tipo de vida que se llevaba antes. Entonces, la realidad es que la forma en la que se mostraban a estas personas no era real. No podemos realmente fiarnos de esto y tenemos que coger todo con pinzas lo que vemos escrito por ahí porque ya digo que no es una información que transmitieran estas personas directamente para la posteridad, sino que fue el enemigo. Además de que me da la sensación de que se habla mucho sobre los pueblos nórdicos como si fuesen una unidad y como si todos tuviesen las mismas creencias, cuando no era así, porque todos estos pueblos tenían sus propias influencias de otras culturas. Además de que estos pueblos germánicos, sus culturas se expandían más allá de los territorios germánicos, o sea, no están tan situados geográficamente como donde pensamos que estaban. Esto es lo que resistió un poco más al cristianismo, estas zonas, pero realmente esas creencias estaban expandidas por muchos lugares más. La realidad es que ellos no tomaban esto como una religión o como un culto que fuese hermético, dogmático, cerrado, que fuese de una manera concreta y que se tuviese que practicar así, sino que eran creencias que se expandían a lo largo de un montón de territorios y que en cada lugar se practicaban de una forma un poco distinta. Cada dios se veneraba con una importancia distinta y en muchos casos los dioses se veneraban en momentos muy concretos, pero no eran el día a día de las personas. El día a día de las personas muchas veces era quizá conectar más con los espíritus naturales, por supuesto con sus ancestros o con otros seres como por ejemplo los duendes, los elfos. Siempre nos enfocamos en los dioses, los dioses, los dioses, pero esa importancia que nosotros les damos a los dioses por encima del resto de espíritus y del resto de seres, la realidad es que es fruto de una mente cristianizada. O sea, nosotros, por mucho que no seamos cristianos, venimos de sociedades que la mayoría han sido cristianizadas.
Y esa influencia obviamente ha quedado en nuestro imaginario colectivo, en nuestros ancestros y en la forma en la que se nos ha traspasado a nosotros la idea de un culto, una religión o una creencia. Por eso es que le damos tanta importancia a los dioses por encima del resto de criaturas, pero realmente no la tienen. Todos ellos son importantes, todos ellos cumplen su papel y a todos ellos se les rendía culto de una manera o de otra, se les agradecía, se les hacían ofrendas, regalos y se comunicaba con ellos y se creaba esa conexión. No solo con los dioses, no era lo que estaba por encima de lo demás. Volviendo al tema del vídeo, ¿soy odinista? Bueno, pues yo no diría que odinista sea la palabra que mejor me describe, porque es una palabra que, como todas, pues lleva asociadas unas connotaciones. Quizá no es la que mejor me describa, quizá sí. Pero es verdad que con el tiempo he visto que quizá lo que se entiende como odinismo es algo más dogmático y yo no soy una persona para nada dogmática. ¿Esto significa que deje de considerarme odinista o asatru? No. La realidad es que yo me sigo considerando odinista porque es la palabra con la que yo conocí este culto y de momento no he encontrado ninguna otra que yo sienta que lo defina. Pero es cierto que me parece importante hacer la diferenciación y entender que cada persona vive su espiritualidad y vive sus creencias de una manera. Y yo no soy una persona para nada dogmática o que practique lo más históricamente preciso que se encuentre, porque como ya he comentado, creo que no podemos fiarnos realmente de eso y hay que cogerlo todo con pinzas. Desde luego, sí que me considero una persona pagana. Esa información, esa etiqueta, sí que puedo ponérmela sin preocuparme por decir algo diferente a lo que soy o confundir a nadie. La realidad es que yo creo que la espiritualidad es algo que está en constante evolución junto con la persona, que no es algo, como ya he dicho 1000 veces, dogmático. Creo que es algo que está en constante movimiento y que va cambiando así como va evolucionando la persona. Creo que también es muy importante entender un concepto y es que yo tengo sangre mezclada. Tengo ancestros de muchos lugares distintos del mundo y creo que ese es el caso de muchas personas, de la mayoría o incluso de todas. No somos de un lugar concreto. Y muchos ni siquiera sabemos exactamente de dónde son nuestros ancestros. Yo sí que tengo ancestros de un lado, de otro y de otro, pero no sé tanto de ellos. Lo que quiero decir con esto es que como persona mezclada, mi espiritualidad no puedo pretender que esté cerrada a un lugar geográfico o a una época histórica concreta y que esa sea la totalidad de mis creencias espirituales. Porque yo tengo espiritualidad de un lado y tengo de otro y tengo de otro. Porque esto viene de nuestros ancestros. Yo no puedo pretender estar 100% conectada con lo que se entiende como el odinismo o el asatru y nada más, porque no soy eso. Sí, tengo ancestros por ahí, pero también los tengo por otras partes. No podemos pretender cerrarnos a una cosa y que eso sea la totalidad de nosotros. Todos somos cambio y todos somos un constructo de muchas cosas. Todos somos diversidad. No queramos encerrarnos en una sola cosa y ponernos dentro de una cajita. Y quizá esta aceptación de mis orígenes mezclados lo que hace es que yo no tenga una espiritualidad pura, pero es que tampoco quiero tenerla. Mi espiritualidad se basa en coger un poquito de cada sitio a los que yo me siento conectada y a los que siento que pertenezco. Y creo que debe ser así para todas las personas. Creo que nadie debería practicar el 100% de algo. Por supuesto se puede hacer, pero yo considero que la forma en la que podemos conectar mejor, de una forma más natural y más fluida, es aceptando todas las partes de uno mismo. Dicho esto, yo no soy la misma persona que era cuando empecé a conocer el odinismo, por supuesto, pero es que tampoco soy la misma persona que era hace 2 años en todos los vídeos que podéis ver en el canal, porque de nuevo creo en la evolución de todos como personas y yo considero que he cambiado mucho en esos 2 años. Esto obviamente afecta a la forma en la que yo traigo estos vídeos, al lugar desde el que lo hago y a lo que creo que es importante comunicar. Quizá antes pensaba que era más importante dar datos, dar conocimiento, dar información, ser como un libro. Ahora creo que no es así.
Si bien es muy importante dar datos y dar información, sobre todo cuando este es un canal dedicado a ese paganismo germánico, odinismo, asatru, como lo quieras llamar, obviamente esto es un canal que va sobre eso, entonces la información va a ir sobre eso. Pero, de nuevo, no de esa forma tan dogmática. Yo ahora mismo no le veo ningún valor a ser un libro, porque creo que las personas no estamos hechas para eso. Creo que todos tenemos algo más. Para mí no tiene ningún valor daros la información que podéis leer en un libro, porque de nuevo creo que como persona tengo algo más valioso que puedo dar al mundo, y todos lo tenemos. La realidad es que los practicantes de un culto, en este caso el odinismo, por supuesto no somos iguales entre nosotros, sobre todo cuando es algo así, algo neopagano, algo que no tenemos una constancia histórica real de cómo se hacía. Lo que practicamos ahora no es lo que se practicaba antes. Eso obviamente hace que cada uno lo interprete más de una manera o de otra y que en base a eso practique su espiritualidad. Yo soy un canal de información que está adaptada según la forma que yo tengo de ver el mundo, según mi propia autenticidad y mi propia singularidad. Mi forma de ver el mundo, un pelín diferente, es la que yo considero que es importante transmitir y que es lo más valioso que tengo. Todos tenemos una forma de ver el mundo un pelín diferente, una especie de luz propia, que es lo valioso que podemos traer al mundo. ¿Para qué voy a hacer un vídeo contándoos algo que acabo de leer de un libro? ¿Para qué voy a hacerme una chuleta con exactamente lo que tengo que decir para transmitiros esa información? Para eso hago un podcast y voy leyendo algo. No me sirve para nada ponerme aquí delante, crear este espacio de compartir y este espacio vulnerable en el que yo abro mi corazón, abro mi interior para transmitir, en el que yo me preocupo por pintarme runas en la frente que me ayuden a comunicar desde una forma más real y más humana. No me sirve de nada hacerlo de esta manera. Dicho esto, creo que es importante decir y hacer referencia a que mi propio filtro, mi propio prisma personal desde el que yo proyecto mis creencias y mi forma de ver el mundo, tiene como fin la decolonización del pensamiento. En este caso se podría decir que mi intención a la hora de dar esta información es invitar a la reflexión sobre cómo la forma que teníamos de ver el mundo, de entenderlo y de entendernos a nosotros mismos, ha cambiado tanto a raíz del cristianismo, de esa forzosidad de cambio cultural. Cuando antes éramos sociedades y éramos humanos más enfocados en nuestros propios ciclos porque estábamos conectados con la naturaleza. Creo que eso es una parte muy importante de quiénes somos ahora, que nos diferencia de quiénes éramos antes, y es la desconexión de la naturaleza. Para mí es muy importante la ruptura de jerarquías, y a veces parece que es un poco utópico en esta sociedad en la que vivimos, en la que todo está tan establecido y tan construido de una forma determinada para que unos pocos puedan tener la vida merecida y la gran mayoría no. La realidad es que creo en ese cambio, creo en esa revolución o como quiera llamarse, y es una parte muy importante de quién soy que no puedo negar y que no puedo evitar que salga a la hora de dar esta información. Para mí es muy importante esa ruptura de las jerarquías, y por ese lado es por el que yo llevo mi espiritualidad y yo llevo mis creencias. También ahí fuera hay personas que obviamente la llevan para otros lados, pudiendo encontrar personas que utilizan el odinismo como justificación para pensamientos y formas de ver el mundo y de actuar fascistas. Fascistas y que toleran, apoyan y justifican una opresión sistémica que vivimos todos y que llevamos viviendo muchísimo tiempo ya, y que obviamente no es justa para nadie, en la que yo no creo para nada, y creo que es muy importante acabar con ella o destruir de la forma posible. La religión siempre ha sido un arma muy, muy útil de control, de dominación, porque cuando tú le das a un grupo de personas unas creencias y les enseñas a justificarlo todo por esas creencias,
puedes llegar a pensamientos y a formas de actuar y de ver el mundo súper peligrosas, que ponen en peligro la seguridad y la calidad de vida de muchísimas personas. Por eso creo que es tan importante el recalcar que no todos los odinistas somos iguales, porque justo en este culto se ve mucho fascista. Obviamente en otros también. Pero sí, quería también hacer un huequito para hablar de eso. Cada persona dentro de nuestra espiritualidad tenemos nuestro enfoque, tenemos nuestra forma, nuestro lugar por el que llevamos esas creencias. Y obviamente eso moldea la forma en la que vemos el mundo y es moldeado por cómo somos nosotros como personas. Creo que con este vídeo ha quedado un poquito más claro cómo soy yo como persona, cómo veo el mundo y desde qué lugar comparto esta información, que es cierto que no es el mismo ni es tan dogmático como era hace un par de años o hace 7 u 8. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado, déjame tus pensamientos en comentarios porque creo que esto es algo muy personal, muy vulnerable y que obviamente no vamos a tener la misma forma de verlo porque cada persona es diferente, no somos dos personas iguales, pero me gustaría saber qué forma de verlo tenéis vosotros. Sé que en este vídeo puedo ofender a muchas personas. En el caso de ofender a personas, quiero decir que este canal va a compartir esta espiritualidad desde este sistema de creencias. El contenido que yo hago, igual que todos los contenidos del mundo, no son para todas las personas. Y creo que en este momento ya no puedo estar escondiendo la forma en la que la forma en la que veo el mundo para intentar agradar. Este canal no es el mismo que era hace 2 años y si bien estoy empezando a subir vídeos con un poquito más de frecuencia ahora, quiero marcar un importante antes y después, porque he visto muchos comentarios de personas que no tienen esa misma forma de ver el mundo, y no digo que mi forma sea la correcta ni la de otros sea la incorrecta, pero desde luego creo que la espiritualidad no justifica ningún tipo de abuso ni de violencia hacia ningún colectivo de personas, y eso lo pienso hoy y lo pensaré mañana. Así que si consideras que esto es algo que lleva a la espiritualidad, pues de nuevo estás invitado a irte. Un saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima.